Buenas. El Señor me les continúe bendiciendo. Por acá el pastor Iván Trujillo. Y todos estos días hemos estado hablando en nuestro grupo sobre la obediencia. Lo importante que es la obediencia. ¿Qué hace la obediencia? Y leímos muchas historias de la obediencia. Podemos repasar de Jacob, de Isaac, de Abraham, de tanta gente que obedeció al Señor y que tuvo sus consecuencias. Podemos hablar del capítulo que hable de la obediencia y la desobediencia. Pasaríamos un día completo hablándoles de la obediencia. Pero yo le voy a poner hoy la tapa al frasco sobre la obediencia. Para ya culminar con este tema. ¿Por qué yo me enfoco tanto en la obediencia? Porque nos han enseñado que un cristiano es el que va a la iglesia, que lee la Biblia, que ora, que hace toda una cantidad de actividades. Y eso no es ser un cristiano. Por eso es que hoy en día hay tanta gente en la iglesia que va a la iglesia y no son cristianos. Otros que creen que son cristianos. Inclusive hay hasta pastores que creen que son cristianos y no lo son. Porque fueron a un seminario, les enseñaron cómo era un pastor, supuestamente, y siguieron los parámetros. Y hoy en día predican algo que no viven. Por eso este mensaje lo llamo lo principal. ¿Por qué lo principal? Ya lo van a ver. En los primeros capítulos de Mateo, léanselo, antes de leer este versículo, lean Mateo 1, 2, 3 y luego lleguen al 4, que es el que vamos a leer. María busca Mateo 4 del 18 al 22. Y dice, Ya, un momentico, ya va. ¿Por qué tienen que leerse esto antes de leer estos versículos? Porque hay que hacer una secuencia para entender. Yo no puedo, que el problema de hoy en día es que la gente viene y lee un versículo y de ahí saca una prédica. Entonces cuando dice Jesús lloró, entonces mi hijo llora, pasa cualquier cosa, yo me pongo a llorar y digo, no, porque la Biblia dice que Jesús lloró. Pero ya vamos a ver por qué fue que lloró. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, yo no puedo agarrar un versículo y usarlo para excusar lo que yo quiero que la gente aprenda o lo que yo quiero vivir. No, yo debo tomar el libro completo. Aquí está, completo, completo. No un pedacito. Jesús, después que hace su ayuno, que tiene el encuentro con Satanás, que lo reprende, él sale a predicar por la sinagoga. Y el primer llamado es al arrepentimiento. Cuando usted le vaya a hablar a alguien de la palabra, lo primero que usted tiene que llamar a esa persona es al arrepentimiento. Enseñarle que en Génesis, en el capítulo 1, 2 y 3, está la desobediencia del hombre. Y que dice Romanos 3:23 que por causa del pecado fuimos todos destituidos de la gloria de Dios. Enseñar a la gente que es necesario que a través de Juan 3:16 Jesús en la cruz pagó el precio por nosotros y nos dio la oportunidad de tener nuevamente esa comunión con Dios. Predicar no es difícil. Es lo más fácil del mundo. Dale tu testimonio. El problema es que a veces no tenemos ni testimonio que dar. Porque vivimos una vida doble. Aleluya, gloria a Dios en la iglesia y en la casa matazón. Entonces, de lógica, el diablo te ve. ¿Por qué estoy tocando este punto? Porque es importante. Fue lo primero que hizo Jesús. Después que predicó el arrepentimiento. Miren lo que hizo aquí del 18 al 22. Vamos a leerlo, María. y dice así, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, que eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Hasta cuál? ¿Hasta el 22? No. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Llega un desconocido y te dice, sígueme. Y lo siguieron. Yo le decía esta mañana, porque antes de predicarle esto a ustedes, yo se lo acabo de predicar a mi familia.
me lo prediqué a mí mismo. Cuando tú vas a un curso de inglés, lo primero que tienes que hacer es inscribirte. Por eso lo primero que antes de venir a Cristo, lo primero que hay que hacer es arrepentirse. Si yo no reconozco que yo soy un pecador y que necesito a Cristo, pues no pierda tiempo con esa persona, porque usted no está entendiendo que hasta que él no entienda que necesita a Cristo. Por eso es que hay mucha gente que está en el pueblo de Dios hoy en día y no tiene compromiso, porque no ha habido un verdadero arrepentimiento. Ese es el primer punto. Segundo, la obediencia, el compromiso. Cuando usted está en el curso de inglés, usted sabe que tiene que estudiarse las lecciones, usted tiene que presentar exámenes. No, aquí hay que estarles rogando para que estudien la palabra de Dios. Aquí hay que estarles rogando para... pero a usted no hay que estarle rogando para que haga lo que está mal. Cuando usted va a un colegio, un instituto, usted se tiene que inscribir, tiene que asistir a las clases. Si usted no asiste a las clases, simplemente inasistente y no pasa la materia. Pero somos tan cínicos que en el pueblo de Dios no entendemos que estos hombres, Jesús le dijo, sígueme. Y lo siguieron. Luego más adelante Mateo, el recaudador de impuestos, sígueme. Y lo siguió. Zaqueo estaba encima del árbol y le dijo, Mateo, es necesario que yo hoy pose en tu casa. Zaqueo. Y Zaqueo se bajó rápido. De una vez se bajó. Y fue a llevar a Jesús a su casa. ¿Qué vemos en la Biblia? Gente obediente. Que hay en el pueblo de Dios hoy en día una cuerda de desobedientes zánganos que juegan a ser cristianos. Por eso yo no quiero multitudes, porque yo no soy youtuber. Yo quiero una grey, oveja obediente, porque ahí es donde hay bendición. Fíjense que en el Nuevo Testamento Pablo estaba en la cárcel. ¿Cómo es posible que hoy en día el pastor se va de la iglesia y la iglesia se viene abajo? ¿Qué es eso? ¿A quién sigue usted? ¿Al pastor o a Cristo? Pablo estaba en la cárcel y la gente estaba en diferentes pueblos y él enviaba las cartas, los pergaminos, y eran leídos y estudiados. Y no estaba Pablo allí porque seguían a Jesús, no a Pablo. El problema de hoy en día es que hay pentecostales, bautistas, metodistas y presbiterianos porque siguen a hombres, no a Jesús. Porque si todos siguiéramos a Jesús, predicáramos todos el mismo mensaje y fuéramos todos una sola iglesia. Y si no es así, que alguien me escriba por correo y me diga que estoy equivocado. Una cuerda de líderes desobedientes que no ceden. ¿Por qué? Porque por querer estar dividido y no poner cada quien y decir, oye, tienes razón. Este concepto sobre el Espíritu Santo tiene que cambiar. Oye, tienes razón. Debemos llevar el culto en orden. Por no ceder, ¿ok? Sino que busco versículos para justificar lo que yo quiero hacer. Entonces, ¿qué? Vivimos en desobediencia y le damos un mal ejemplo a los que no son cristianos. Porque en Hechos capítulo 2 del 42 al 47 yo vi una iglesia unida, que no le faltaba nada, que se reunían en el templo y en las casas a orar y a compartir el pan. La iglesia hoy en día vive compartiendo el pan con los inconversos, haciendo sopita para los mundanos. El mundano va a echar la tremenda rasca en la noche y va para la iglesia a tomarse la sopita, para pasar el ratón. Y nosotros entonces nos llenamos, gloria a Dios, hoy vinieron 200 personas y 100 recibieron a Cristo. Mentira. Esos que reciben a Cristo el sábado se van a ir a beber otra vez, porque no hay un compromiso con Dios, porque no se le está enseñando la palabra, porque queremos llenar la iglesia de gente para que nos traigan más diezmo y ofrenda. Jesús no andaba detrás de nadie, a Jesús lo seguían, porque él daba testimonio, iba por las calles sanando enfermos, ayudando a los afligidos, perdonando pecados. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cómo quieres que tu familia venga a Cristo si oras por los enfermos y cuando le da la fiebre sales a buscar tachipirín? Si cuando hay una crisis, el primero que se altera eres tú, en vez de tener paz y gozo.
Porque no hay una vida de obediencia al Señor, de compromiso. Y una persona que no es obediente y que no tiene compromiso, simplemente no puede ser cristiano. Nos sometemos a los sistemas políticos, peleamos por ello. Miren, en mi país, cuánta gente chavista y opositora se dividieron hasta hogares por posiciones políticas. ¿Cuántos están dispuestos a dar la vida por este libro? Pero salían a las calles a protestar en contra del presidente. Porque este es un sistema diabólico, decían los evangélicos. Qué triste que ese sistema diabólico tenía más poder que usted. Porque cuando Cristo, el sistema era diabólico, eran los romanos. Hacían cosas atroces y sin embargo la iglesia crecía. Los pastores de mi país están dejando la iglesia porque Dios les dijo que dejaran la iglesia y se vinieran a buscar una aquí en Estados Unidos. Y yo estoy loco por devolverme para mi país. Yo estoy aquí por obediencia al Señor. Porque no estamos bien fundamentados en la palabra, porque vivimos según nuestras emociones, vivimos según las apariencias, porque no tenemos un compromiso con el Señor. ¿Por qué hay que estar detrás de la gente para que lea la Biblia y ore? Porque no tienen compromiso, no hay obediencia. Porque hay que decirles que se reúnan el domingo en la tarde el culto, porque si no está el pastor que los llame y les jale las orejas, no se reúnen, porque el compromiso de ellos, es más, ni tienen compromiso porque ni conmigo ni con Dios. No sé con quién lo tienen, ni con ellos mismos. Cuando usted no se reúne a estudiar la palabra, a escudriñar el mensaje de Dios, no es porque usted no quiere, no tengo sueño, es porque usted no tiene compromiso, y es porque usted no es obediente. Consecuencias de hoy en día están ahí en la Biblia. Las consecuencias de la desobediencia trae ruina, trae desastre, trae división. Y lo peor, la condena para los desobedientes será la llama eterna en el infierno. Enséñele a sus hijos la palabra. No le enseña la palabra, pero si te pones a ver películas con ellos que no son constructivas. Si le prendes el televisor para ponerle comiquitas y cositas para que se entretengan, pero no quieres sentarte a leerle las historias bíblicas. Entonces después andas quejándote: pastor, apóyeme en oración, que mi hijo anda en esto, anda en lo otro. Pero si la responsable eres tú. La persona responsable de enseñarle la palabra en el hogar eres tú. Deja de estar metido en templo. Da 5 o 6 días metido en un templo y tus hijos y tu cónyuge muriéndose en las llamas del infierno porque tú quieres agradarle más al pastor y a los que están en la iglesia. Sí, la iglesia dice que estaban todos los días orando en el templo y en las casas, pero eran familias que venían a Cristo, no venían solos. Si ustedes se fijan, Pablo en todas las cartas decía: saludo a tal persona y los que están en su casa. Saludame a fulanita y los que están en su casa. A la iglesia de y los que están en su casa. Venían todos a Cristo. Cuando Pablo le predicó al carcelero, el que lo azotó, él recibió la palabra, él y todos los que estaban en su casa. Cuando Lidia, creo que era el nombre de la que vendía vestidos de púrpura, que recibió la palabra en el mismo capítulo del carcelero con Pablo, ella y los que estaban en su casa. El evangelio tiene que llegar a ti y a los que están en tu casa, pero primero debes vivir en obediencia y acatar los mandamientos bíblicos para que el poder de Dios entre en tu vida y en tu casa. ¿Cuántos minutos llevo, María? No te puedo decir en este momento. ¿No te sale? Ok. Entonces es necesario aprender obediencia, compromiso con Dios, no conmigo. No con el líder que tienes tú en la iglesia donde estés yendo. El compromiso es con Dios. Porque la salvación no la damos nosotros, la da Jesucristo. Y el compromiso es con Él. Cuando le dice a la gente: medite en la palabra de día y de noche, es que estoy muy ocupado. Tranquilo,
allá vas a tener tiempo en el infierno de sobra. De sobra vas a tener tiempo en el infierno por desobediente. El tiempo que aquí no lo tuviste, allá lo vas a tener de sobra. Y allá te vas a quejar y vas a maldecir. Y vas a decir, ay, ay, y te vas a quedar entre las llamas y es por la eternidad. Allá sí vas a tener tiempo, porque allá no va a haber trabajo, no va a haber nada. Hoy en día es que tienes que buscar del Señor. ¿Tú crees que es fácil para hacer las 4 de la madrugada? No, no es. No es fácil cuando te acuestas 10, 11 de la noche leyendo la Biblia, orando, para hacer las 4 no lo es. El que lo diga es un mentiroso. A mí me cuesta. Pero ¿cómo te ayuda? ¿Cómo te cambia la vida? Porque si es para ir para la playa, te paras a las 4 de la madrugada y no te quejas. No tenemos tiempo para Dios. Vivimos como los bobos, trabajando como los burros. ¿Para qué? ¿Cuánto te vas a llevar cuando te mueras? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a tu familia, a ti mismo? Mira cómo vive la gente hoy en día, los cristianos, full de pastillas. Comen más pastillas que un pollo comiendo maíz. El poco de enfermedades que tienen, pero no quieren hacerle caso a este libro. El punto aquí es, no puede seguir a Cristo alguien que no tenga compromiso con Cristo. El compromiso y la obediencia son necesarios para seguir a Cristo y ver los resultados en mi vida y en los de mi familia. Dios me les bendiga.